Exa presenta. Hola, qué gusto que estés aquí. En este video hablaremos sobre el autocontrato y las reglas de interpretación contractual según el Código Civil salvadoreño. El autocontrato, mayormente conocido como contrato consigo mismo, nace de la idea del artículo 1904, a donde el legislador deja una sección al decir que el contrato no vulnera lo que está establecido en el artículo 1309, ya que son las partes quienes adquieren obligaciones a partir del autocontrato, ya que se faculta expresamente a su mandatario para hacer. Autocontrato es lo que está administrado a alguien que no tenga capacidad. El representante no puede comprar o vender el interés de él. Los autocontratos, como bien lo sabemos, por regla general son prohibidos, pero si el mandante le da permiso, puede y tiene que hacerlo mediante una cláusula especial. No debe autobeneficiarse de algo que no le pertenece. Esto quiere decir que para que el autocontrato sea válido debe de haber un fundamento legal que lo habilite para que una de las partes resulte beneficiadas, que prácticamente vendría siendo el representante de la misma. Reglas de la interpretación del Código Civil. Primera regla. La primera regla la encontramos en el artículo 1431. Conocida claramente como la intención de los contratantes. El artículo 1431 nos dice: conocida claramente la intención de los contratantes, debe darse a ella más que lo literal de las palabras. Es decir, que cada persona es libre de contratar, libre de adquirir una obligación. Esta regla la podemos asociar con el principio de la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad trata de la libertad de las que gozan los particulares para poder pactar los contratos que le plazcan, de determinar los efectos de estos contratos y a su vez la duración de los contratos que estos podrían tener. Esta definición es de Arturo Alexandri. Esta regla la podemos ejemplificar en un testamento, ya que va en la potestad del testador. Sobre lo literal de las palabras, es una manifestación de la autonomía de la voluntad. Es algo que el testador quiere que se cumpla en un cierto tiempo. La base legal del testamento las encontramos en el artículo 1051 del Código Civil, a donde dice que prevalecerá la voluntad del testador claramente manifestada con tal que no se ponga a los requisitos o prohibiciones legales. Reglas de interpretación contractual. Número 2. Aplicación de los términos de un contrato. De acuerdo con el artículo 1432, que nos dice que por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado. Esta disposición recibe aplicación en el artículo 2208, ubicado en la transacción, que nos dice que si la transacción recae sobre uno o más objetos específicos, la renuncia general de todo derecho, acción o pretensión deberá solo entenderse de los derechos, acciones o pretensiones relativas al objeto u objetos sobre que se transigue. Como por ejemplo está que si un hacendado vende a un industrial su cosecha de trigo, por muy general que sea la forma de interpretar el contrato, no podría decirse que en este se vendió la cosecha de porotos. Regla número 3. Sentido efectivo y sentido inefectivo. En el artículo 1433 manifiesta que el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. Se trata de una cláusula de un contrato interpretada en forma A, no tiene alcance. Interpretada en forma B, lo tiene. El legislador dice que debe preferirse la interpretación en la forma B, porque supone que si hay una cláusula en un contrato es porque los contratantes desean que produzcan sus efectos, y lógico es entonces interpretarla en el sentido que produzca efectos. Como cuarta regla se denomina
en relación a la naturaleza de este, la cual se encuentra con su base jurídico en el artículo 1434 del Código Civil, que nos dice que en aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Es decir, que cuando no esté estipulada claramente en el contrato, se podrá interpretar según la naturaleza del contrato, siempre y cuando no apareciere voluntad contraria expresa a lo que se quiere interpretar. En la quinta regla tenemos las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen, con base en el artículo 1434, inciso segundo y 1435. Esta regla de interpretación se comprende en que las cláusulas que no estén expresas en el contrato se pueden aplicar debido al proceso. Por ejemplo, en un contrato de mutuo donde se le presta $100,000 a X persona, se va a interpretar que si se le ha dado un plazo de 12 meses para el pago, la cuota se puede pagar cada mes. La interpretación armónica de las cláusulas contractuales. Artículo 1435 del Código Civil nos dice: las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Como podemos ver, en esta cláusula del contrato se impone la interpretación armónica. Esto quiere decir que las cláusulas del contrato deberán interpretarse de manera que haya una armonía entre ellas. Así como, por ejemplo, podemos decir la cláusula número 4 de un contrato debe estar interpretada en forma de tal que ésta entre en armonía con la cláusula número 3. Si bien entendemos, la armonía se refiere a que si el contrato se ha regulado una cláusula que establece un plazo determinado para que éste llegue a su fin, todas las demás cláusulas que hagan referencia a un incumplimiento, una terminación por diferentes razones o un desistimiento del contrato deberán tomar en cuenta el plazo ya convenido. Esto lo podemos relacionar con el artículo 22 del Código Civil. Como bien podemos ver también en el artículo 1435, inciso número 2, nos dice que podrá también interpretarse por los de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia. Esto así, la analogía nos dice que es una de las herramientas interpretativas que la ley otorga para poder superar las posibles lagunas jurídicas que puedan llegar a existir, y así aplicando una norma de supuesto de hecho distinto del que contempla y basándose entre las mismas similitudes entre ambos supuestos. Esto nos quiere decir que la analogía procederá a la aplicación de las normas cuando éstas contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante al que le apareciera una identidad de la razón. La regla número 8 la podemos encontrar en el artículo 1435 del Código Civil, el cual nos dice: las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia, o por la aplicación práctica que han hecho de ellas ambas partes o una de las partes con la aprobación de la otra. Esto quiere decir que se buscará el significado que las partes le quisieron dar al contrato y a las cláusulas que contiene por medio de la comparación de estas, para que así el contrato tenga un sentido que le convenga a las dos partes, a ambas partes. La regla número 9 se puede encontrar en el artículo 1436 del Código Civil, el cual nos dice: cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda. Este artículo se refiere a que si en un contrato se ejemplifica alguna obligación mediante un ejemplo, no se debería
tomar en cuenta solamente ese ejemplo, sino que se podrían tomar otros ejemplos que sean similares y de la misma materia. Y la regla número 10 la encontramos en el artículo 1437 del Código Civil, el cual nos dice: no pudiendo aplicarse ninguna de las reglas procedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, ya sea acreedora o deudora, se interpretarán en contra suya, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella. Se presumirá que las cláusulas ambiguas han sido dictadas o extendidas por la parte que tenía más interés en que su sentido no fuese claro. Si el interés fuese igual o equivalente para ambas partes, se observará lo prescrito en el inciso 1. Este artículo nos explica que si hubiese una cláusula ambigua, se buscará perjudicar a la parte que la dictó en el contrato, debido a la falta de explicación y sentido de la misma. Y si la cláusula ambigua posee un interés similar para ambas partes, pues se buscará favorecer al deudor. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.